Cuando abrimos por primera vez Anki y vemos la configuración y etapa de aprendizaje, tarjetas graduadas, sanguijuelas, todas las estadísticas, todo eso puede parecer muy abrumador o incluso puede que tú sientas que Anki no te funciona, que la retención que tienes de contenido no es lo suficientemente buena y la causa detrás de eso sea que la configuración que tienes es inadecuada. Es un tema bastante complejo, la verdad, pero el objetivo que tengo con este video es explicártelo, simplificártelo al máximo, de manera tal que tú puedas entender esa configuración a profundidad para que posteriormente puedas jugar con ella y convertirte en un verdadero experto en la aplicación. Si eres un principiante en Anki, si no sabes cómo funciona, te dejo por acá arriba un primer video que publiqué sobre las generalidades de la aplicación. Sin más, vamos con el video. Bien, para acceder a la configuración de los mazos, que es el objetivo central de este video, básicamente vamos a venir a este símbolo de aquí, le damos clic y opciones. Yo lo que les recomiendo es que lo hagan en el mazo más general que ustedes tengan, porque si no, tendrían que hacer esa configuración para cada uno de los submazos que ustedes tienen. Si lo hacen en el más general, todos los submazos que se subdividen a ese adquieren la misma configuración. Entonces venimos a mazo más general, clicamos en ese icono, opciones, y nos va a aparecer la configuración. Lo primero que vemos en la configuración son los límites diarios. Básicamente son los límites que nosotros les marcamos a Anki de las tarjetas que nosotros queremos recibir en un día. Tenemos dos límites, el de las tarjetas nuevas y el de los repasos. ¿Qué quiere decir el límite de las tarjetas nuevas? Que básicamente nosotros podemos crear en un día todas las flashcards que nosotros queramos. Nosotros estamos estudiando 10 temas en un día y nosotros creamos 1000 flashcards de esos 10 temas. Está perfecto, no hay problema. Pero Anki solamente te va a mostrar para que tú realices la repetición espaciada de ese día de 100 tarjetas, en este caso, que es lo que está configurado. Creo que por defecto lo que viene es 20. Ayer cuando estaba revisando la configuración, cambié esto y lo dejé así. Yo lo que recomiendo son 100, pero todo va a depender de la capacidad que tú creas que tú tienes para responder a la flashcard o la velocidad con la que puedas hacerlo. Yo considero que en un día puedo hacer 100 flashcards nuevas. También depende de cómo tú estructuras la flashcard. A lo mejor tú haces flashcards muy específicas y de un tema te salen 200. A lo mejor tú haces flashcards más generales y de un tema te salen 20. Entonces, yo lo que te recomiendo es que te plantees un intervalo intermedio, es decir, no hagas ni las flashcards muy generales ni las flashcards muy específicas. De cada tema aproximadamente, para que lo tengas como referencia, pueden salir entre 70 y 80, pero no las hagas ni muy específicas ni muy generales. El punto es que yo considero que 100 es una buena cantidad, pero tú lo puedes configurar a la cantidad que tú quieras. El número de repasos yo lo dejo libre, es decir, básicamente escribo aquí 9999 y él me pone, bueno, ya, básicamente me coge el máximo que él admite, pero esto lo dejo libre. ¿Por qué? Porque a mí me interesa repasar en un día todas las frescas que yo pueda tener acumuladas y que necesito repasar ese día para cumplir con el intervalo de la repetición espaciada. Es decir, no me interesa limitarme en este sentido. Si es culpa mía si tengo demasiadas frescas pendientes, pero el objetivo es repasar en ese día todo lo que yo tengo para repasar en ese día y no que simplemente se me vaya acumulando y que al final rompa un poco ese algoritmo de la repetición espaciada. Y lo próximo serían las tarjetas nuevas. Y aquí quiero detenerme. Miren, Anki tiene dos modelos de configuración diferentes sobre, o sea, el algoritmo de la repetición espaciada, Anki lo plantea de dos maneras independientes dependiendo de qué tarjeta. Uno para las tarjetas que están en etapa de aprendizaje y otros para las tarjetas ya graduadas. Las tarjetas de etapa de aprendizaje son las que creaste hace poco, básicamente. Y las tarjetas ya graduadas son las tarjetas que ya pasaron por ese proceso de aprendizaje. Nosotros, este proceso de aprendizaje y por tanto ese intervalo de graduación, es decir, cuando nosotros queremos que esa tarjeta ya se gradúe y pase a formar parte del otro algoritmo, nosotros lo podemos personalizar como nosotros queramos. Entonces, básicamente les voy a poner un ejemplo. Tenemos aquí las 20 flashcards que creamos en el video pasado, pero yo voy a crear una nueva. Venimos aquí y escribimos en el verso de la tarjeta la pregunta y en el reverso la respuesta. Control Enter y añadimos la nueva flashcard. Damos aquí en comenzar a estudiar, nos va a aparecer esa nueva flashcard que creamos, es barra espaciadora para mostrar respuesta y nos van a aparecer estos botones de aquí abajo. Estos botones y los correspondientes intervalos de tiempo que se muestran encima, que son básicamente los que tendría esta tarjeta, en dependencia del cual nosotros toquemos, forman parte de la etapa de aprendizaje de esa tarjeta, porque es una tarjeta nueva que nosotros creamos. Básicamente tocamos en bien y nos va a mostrar en los próximos 10 minutos. Entonces, como pueden ver acá, nosotros podemos personalizar esto al máximo. Y yo, según mi experiencia, según la experiencia que he podido adquirir de otros creadores de contenido que la han compartido y según lo que he podido estudiar de artículos que abordan el tema de la repetición espaciada y que comparan cómo los diferentes intervalos de tiempo en los que se muestran las flashcards modifican qué tanto retiene el contenido de un estudiante, les propongo un modelo de configuración para esa etapa de aprendizaje. Pero lo que quiero que se lleven de este video es que esto es completamente personalizable y que cuando vayan llevando a cabo todo ese proceso,
cuando tengan más experiencia, pueden configurar en base a sus necesidades, adecuándola como ustedes sientan que retienen mejor ese contenido. Entonces, el algoritmo que yo les propongo para esta etapa de aprendizaje es el siguiente. Algo que quiero aclararles acá es que nunca les recomiendo utilizar el botón de fácil. Es decir, de los 4 botones de otra vez, difícil, bien y fácil, ese cuarto botón nunca se los recomiendo utilizarlo, al menos no en el día a día. Si es un contenido que evidentemente es demasiado fácil y que ustedes sienten que lo dominan completamente, pues pueden utilizarlo. Pero no les recomiendo usarlo tanto, más bien les recomiendo trabajar con el botón de bien. ¿Por qué? Porque ese botón de fácil puede alargar demasiado ese espacio entre que te muestra una tarjeta y que te la vuelve a mostrar nuevamente. Y eso, en base a la retención, puede que no sea muy beneficioso. Entonces, cuando nosotros vemos una tarjeta por primera vez, de acuerdo al algoritmo que yo les recomiendo y que ahora vemos cómo lo ponemos, cuando veamos una tarjeta por primera vez que hayamos creado nueva, si le damos al botón de bien, nos va a aparecer un intervalo de tiempo que dice 15 minutos. Es decir, que en los próximos 15 minutos nos va a mostrar esa tarjeta. Cuando pasen esos 15 minutos, nos va a aparecer esto en el botón de bien. Es decir, nos va a volver a aparecer esa tarjeta, le damos al botón de bien y nos la va a mostrar en un día. Estos dos intervalos forman parte del día 1, es decir, este de 15 minutos y este de un día. Esta tarjeta entonces nos va a aparecer en un día 2. Y encima del botón de bien, lo que nos va a aparecer es un intervalo de 3 días. Quiere decir que cuando pasen tanto el día 1 como el día 2, más 3 días, que es cuando nos va a aparecer esa tarjeta nuevamente, se habrá cumplido el intervalo de graduación que yo les propongo, que es de 6 días, que es este que está acá. Una vez que se ha cumplido ese intervalo de graduación, la flashcard pasa a formar parte del otro algoritmo. ¿Cómo podemos configurar esto? Básicamente vamos a venir aquí, configuración del mazo. Entonces acá en pasos, en la etapa de aprendizaje, básicamente vamos a modificar esto. Vamos a poner 1 minuto, 15 minutos, espacio, 1 día, espacio, 3 días. Y así ya lo tenemos configurado como nosotros queremos. El intervalo de graduación, por tanto, lo vamos a poner los 6 días, no al día como viene por defecto, porque queremos que se prolongue un poco más esa etapa de aprendizaje. Y el intervalo para fácil lo vamos a poner en 8. Eso básicamente funciona para las tarjetas, o sea, prolonga ese intervalo para las tarjetas a las que tú le das fácil. En cuanto al orden de inserción, es súper importante que sea secuencial. ¿Por qué? Normalmente el gran problema que tiene Anki, y que creo que cuando llegue una aplicación que lo pueda solucionar será muy positivo, es que nosotros estamos aprendiendo flashcards de manera independiente. Por eso uno tiene que saber cómo utilizar Anki y para qué cosas utilizar Anki, no utilizarlo para todo. ¿Por qué? Como les digo, nosotros estamos aprendiendo tarjetas independientes. Nosotros no tenemos una estructura de contenido y eso te puede fallar en dependencia de qué examen. Por ejemplo, si tú tienes un examen que es oral y que tú necesitas tener una estructura mental completa del contenido y como muy organizado y tal, es probable que lo que te funcione mejor sea crear cuadros mentales o utilizar la técnica de Feynman. No tanto así la flashcard, que te funcionan mejor para exámenes tipo test, por ejemplo, que son exámenes de memorización, exámenes donde tienes que aprenderte valores de memoria, nombres de enzimas, nombres de procesos, pero que es memoria. Para eso te funciona Anki. Entonces, como una alternativa a solucionar ese problema que tiene Anki de que no te permite establecer una estructura de contenido, lo mejor que podemos hacer es tener esto en secuencial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos aprendiendo un tema, nosotros vamos a ir incluyendo los flashcards poco a poco. Si nosotros vamos incluyendo esas flashcards poco a poco, quiere decir que esas flashcards al menos tienen el orden que nosotros vamos estudiando ese contenido. Si nosotros le damos a secuencial, el orden en que nos va a mostrar esas tarjetas nuevas va a ser en el mismo orden que nosotros las incluimos. Y eso quiere decir que por lo menos a la hora de aprenderlas vamos a tener paso a paso esa estructura de contenido que nosotros fuimos desarrollando y que nosotros fuimos aprendiendo de esa manera. Pasemos entonces a los olvidos. Esto es un tema que no tiene mucha profundidad. Básicamente, aquí lo que podemos configurar son los pasos de reaprendizaje. Es decir, imaginen que nosotros tenemos una tarjeta graduada ya con intervalos de 20, de 30 días, pero por alguna razón olvidamos el contenido de esa tarjeta. Cuando le demos en otra vez, teniendo configurado esto en 10 minutos, nos las va a mostrar en otros 10 minutos. El intervalo para mínimo lo pongo en 1, ¿por qué? Porque ya una vez que nosotros recordemos esa tarjeta, le demos en olvidar, a los 10 minutos nos la va a mostrar, se vuelve a reincorporar, con una sola vez, se vuelve a reincorporar en ese intervalo de tarjetas nuevas, o sea, de tarjetas en la etapa de aprendizaje. Esto, hombre, para sanguijuelas, ¿qué es?
Las sanguijuelas son flashcards que Anki identifica como que nosotros le damos a olvidar muchas veces, es decir, tarjetas que básicamente se nos dificultan mucho. Anki en su página oficial tiene recomendaciones para cómo nosotros intentar lidiar con estas flashcards sanguijuelas. Lo que yo le tengo puesto es umbral para sanguijuelas 8, creo que esto es lo que viene por defecto. Básicamente quiere decir que cuando nosotros le demos olvidar a una tarjeta 8 veces, Anki la va a identificar. Aquí en la acción para sanguijuelas solo vamos a dejar en solo etiquetar porque no queremos que nos suspenda la tarjeta. Suspender la tarjeta básicamente quiere decir que no te la muestra más. Eso no lo queremos. Al contrario, es una tarjeta que se nos dificulta. Le damos en etiquetar para que nosotros después podamos ver cuáles son las sanguijuelas que tenemos en el modo explorar. Quiere decir que cuando nosotros le demos 8 veces a una tarjeta olvidar, Anki la va a etiquetar como sanguijuela. Básicamente las estrategias que tenemos para lidiar con estas sanguijuelas es intentar, por ejemplo, dividir la flashcard. A lo mejor es una flashcard muy general y que no nos acordamos porque es demasiado general. A lo mejor la pregunta no está bien esclarecida y entonces eso nos dificulta el hecho de llegar a la respuesta. Es decir, hay diferentes métodos que nosotros podemos aplicar a esa flashcard, desintegrarla, etcétera, para que nos sea más fácil y que no sea una sanguijuela, básicamente. Entonces, en el orden de visualización, esto es por defecto, esto también en la plantilla de la tarjeta, básicamente lo que viene por defecto. Y esto me interesa. Nuevos y revisiones. ¿En qué orden las estudiamos? Los nuevos básicamente son las tarjetas que nosotros incluimos en ese día y que estamos revisando. Y las revisiones son las tarjetas viejas que tenemos que revisar ese día, de ese mismo mazo. ¿Qué les recomiendo yo? Que las nuevas vengan después de las revisiones. Es decir, mostrar después de las tarjetas para revisar. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, le damos a un mazo para estudiar hoy, y en ese mazo tenemos 60 flashcards acumuladas que tenemos que repasar hoy de acuerdo al algoritmo de la repetición espacial, e incluimos 10 tarjetas nuevas porque las estudiamos hoy. Cuando nosotros le demos a comenzar a estudiar, vamos a estudiar primero las 60 flashcards que tenemos por revisar y después es que vamos a estudiar las tarjetas nuevas. No queremos que sea una cosa aleatoria. Como les digo, queremos mantener todo el orden que sea posible. Aprendizaje entre días, revisiones, mezclar, o sea, porque lo que queremos es no que las tarjetas de revisión no que nos las ponga en orden, al final es un mismo mazo, ya son tarjetas que nosotros vimos, tarjetas que están graduadas o que deben estar graduadas. Entonces no queremos que Anki nos mantenga el orden en esa flashcard. Queremos obligarnos a nosotros mismos a llevar a cabo un aprendizaje activo lo más activo posible, valga la redundancia. Entonces queremos que todas esas flashcards estén mezcladas, las tarjetas por revisar, le digo, que todas esas flashcards estén mezcladas para esforzarnos nosotros al máximo en integrar todos esos contenidos. Y el orden de clasificación, esto básicamente por defecto está bien. Próximamente les haré un video específicamente hablando sobre esto porque esto es otro algoritmo nuevo que incluyó Anki y es un poco complicado. Yo les recomiendo que no lo tengan activado, el algoritmo que viene por defecto está bastante bien, pero hay muchas aplicaciones que están viniendo con este nuevo algoritmo y tiene otro modelo de configuración que se los explicaré en un video a más profundidad. Pasemos entonces a la sección de enterrar y aquí lo que les recomiendo es activar estas dos opciones. Básicamente se refieren a enterrar tarjetas hermanas nuevas de la nota hasta el día siguiente, o sea, las nuevas que estamos aprendiendo y las de revisión. Básicamente es la misma configuración, pero uno para las tarjetas nuevas y otro para las tarjetas de revisión. Les voy a poner el ejemplo acá. Vamos a crear una flashcard nueva que sea de respuesta anidada, que eso lo vimos en el video pasado, se los dejo por acá arriba. Por ejemplo, ponemos de la fosforilación de la glucosa se encarga la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por ejemplo. Entonces, nosotros en esta flashcard podemos crear dos huecos. Es decir, podemos plantear este aquí y podemos plantear este otro aquí. Básicamente, esto hace que nos diga en una flashcard, o sea, que nos cree dos flashcards independientes. Uno que dice de la fosforilación de la glucosa se encarga la y nos lo deja en blanco. Y otro que dice deja en blanco, se encarga la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esto nos permite evidentemente tener un mayor control del contenido de manera general. Pero estas dos tarjetas son hermanas. Entonces, lo que no queremos es que en un mismo día nos salgan las dos flashcards, porque no cumple mucho objetivo. Lo que queremos es que si esta tarjeta es nueva, nos salga el primer día, por ejemplo, de la fosforilación de la glucosa, se encarga la y nos lo deja en blanco, y que al próximo día, es decir, esa segunda flashcard hermana la entierra, la mantiene retenida, y el segundo día entonces nos sale el contrario. De la raya se encarga la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Eso básicamente es a lo que se refiere esta configuración de acá
de enterrar tarjeta. Ahora bien, esta configuración de audio, temporizador y avance automático no es necesario ni tocarla. No son cosas que importen verdaderamente. Esta configuración de acá de días fáciles es básicamente si nosotros en algún día específico de la semana queremos que reduzca el número de flashcards. Y lo que vamos a hacer es venir aquí, ponerlo reducido o mínimo. En caso, por ejemplo, de que queramos tomar un día libre, y eso básicamente hará que Anki reajuste los días en los que, o sea, la cantidad de flashcards que nos muestra por día. Si lo decides poner así, lo puedes configurar también. Y pasamos entonces a la sección de avanzado, que es básicamente el segundo proceso de etapa de aprendizaje, que es la etapa cuando ya las tarjetas están graduadas. Es decir, previamente vimos esta etapa de aprendizaje, ahora veremos la etapa o el algoritmo que sigue Anki para las tarjetas graduadas. La configuración que Anki trae por defecto en este sentido es bastante buena, es decir, apenas hay que modificarlo. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es explicárselos para que entiendan la configuración que hay detrás de esos números, y en caso de que ustedes deseen lo puedan modificar. Pero como les digo, la que trae por defecto es bastante buena. Cuando una tarjeta está en etapa de aprendizaje, Anki sigue el siguiente algoritmo. Primero, el intervalo de la tarjeta multiplicado por el factor de facilidad multiplicado por el modificador de intervalo. El modificador de intervalo básicamente es esto, que yo se lo recomiendo tener en 1, porque es qué tanta diferencia hay entre un intervalo y otro. Es decir, entre otra vez, difícil, fácil, bien y fácil. Yo se lo recomiendo tener en 1, es el que viene por defecto, porque no es algo que queramos modificar. Lo que vamos a modificar es otra cosa. El intervalo de la tarjeta básicamente es el intervalo que trae la tarjeta. En medida que vaya aumentando ese intervalo por la cantidad de veces que nosotros vimos esa tarjeta, va a ir progresivamente aumentando el intervalo. Básicamente eso es lo que viene acá. Y esto es lo que nos interesa a nosotros modificar, o con los que nos interesa trabajar a nosotros, que son los botones de respuesta. Básicamente esta es la facilidad inicial que tiene la tarjeta, que es 2.5, 2,5. Eso, lo que viene por defecto en Anki está bastante bien, que es 2.5. Eso se lo recomiendo tener, así. Y en dependencia de los botones de respuesta que nosotros toquemos, ese factor de facilidad va a ir disminuyendo o va a ir aumentando. Cuando nosotros le demos en fácil, va a aumentar en un 15%. Cuando le demos en difícil, va a disminuir en un 15%. Y cuando le demos en otra vez, va a disminuir un 20%. Eso quiere decir que mientras mayor sea el número que nosotros tengamos acá en esta facilidad inicial, más prolongados serán los intervalos en los que nos muestra esa tarjeta. Mientras menor sea ese número, más repetidamente nos mostrará esa tarjeta. Entonces yo lo que les recomiendo es que tengan esta configuración de 2.5 para el mazo más general, y que si hay algún mazo en específico que ustedes quieran disminuirle ese número porque sientan que las tarjetas que están incluidas dentro de ese mazo quieren que se las repita con mayor frecuencia, o por el contrario, si quieren que un mazo, las tarjetas que están incluidas dentro de ese mazo se espacien más en el tiempo, básicamente lo que van es a aumentar o a disminuir este número de la facilidad inicial. Entonces venimos aquí a la configuración para dejarlo puesto. Primero, el intervalo máximo, que no les hablé de esto, es básicamente cuando una tarjeta ya tú la hayas repetido en muchas ocasiones, ¿cuál es el intervalo máximo que Anki te va a mostrar esa tarjeta? Aquí viene planificado para 365 días, o sea, un año. Quiere decir que ya cuando una tarjeta alcance el intervalo de un año, de repetirse en un año, nunca va a superar ese tiempo. Entonces yo no les recomiendo tener un año, yo les recomiendo tener máximo 210 días, no superando eso, o 200 días, pero no lo dejen en un año. Yo siempre lo pongo en 210. La facilidad inicial, como les digo, la mantenemos así. Y lo otro sería el bonus para fácil, que por defecto viene en 1.30, pero a mí me gusta aumentarlo un poco hacia 1.40. ¿Por qué? Porque básicamente me aseguro de que cuando a una tarjeta yo le doy fácil, el botón de fácil, que como les digo no lo suelo utilizar mucho, me aseguro de que domino ese contenido completamente, y quiero que me espacie mucho más en el tiempo, los intervalos de tiempo entre que me muestra y me vuelve a mostrar esas tarjetas a las cuales le doy fácil. Entonces suelo aumentar ese bonus de fácil para que esos intervalos de tiempo me los hagan mucho más largos. Y hasta aquí el video de hoy. Espero haber comprendido todo. Si tienen alguna duda me la pueden dejar por los comentarios, y en próximos videos estaré hablando sobre cómo utilizar Anki para exámenes, mi flujo de trabajo con las conferencias y algunos trucos para que puedan sacarle el mejor provecho posible a la aplicación. Nos vemos en el próximo.